era sacerdote y juez de la comunidad. Vimos también que desempeñó su ministerio durante 40 años, con lo cual eso también significa que era un hombre en ese aspecto también fiel y perseverante también en el tiempo que estuvo como sacerdote. 40 años son 40 años, no se pasan, son muchos años. Vimos también que era padre de 2 hijos, de Orni y de Finis. Y también vimos que cuando esta historia se desarrolla, Elías era un hombre muy mayor. Elías era un hombre muy mayor. Nos dice el capítulo 4, versículo 15, tenía los 28 años. Los 28 años, o sea que ya era un hombre entrado en cama. Y vimos algunos textos que nos hablan acerca de la vejez, acerca de las personas mayores. Vimos algunos versículos. También estamos hablando de cómo la sociedad hoy en día, digamos, el papel que tienen los ancianos, que tienen los viejos en la sociedad de hoy en día. Vimos como la Biblia también le da mucha importancia a la gente mayor. Y vimos como Abraham y Sara eran mayores cuando Dios lo llamó, que Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó, que Caleb tenía 85 años y todavía era capaz de luchar contra los cananeos. Vimos que Zacarías y Elizabeth eran de edad muy avanzada cuando se les presentó a Gabriel para decirles que iban a tener a Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Eso fue alguna de las cosas que vimos la semana pasada. Y si recordáis, había un texto en Tito, en el capítulo 2 de Tito, que la idea era que lo pudiéramos leer durante la semana y compartir un poquito, porque vamos a seguir con el pero era leer un poquito durante la semana Tito y el capítulo 2, y quería preguntar ¿cuánto habéis leído el texto? Yo lo he leído. Entonces vamos a dejarlo. Yo lo he leído, pero... ¿No lo has leído? Sí. Ah, eso, pues entonces. Es que vale. Al principio has dicho. Yo lo he leído, yo lo he leído. O ha sonado como que no lo he. ¿Cuántos lo han leído? Ella, Chari y... Vamos, que es que, A mí se me ha olvidado es que por completo. Pues bien, La verdad. no pasa nada. Ahora cuando lo dice, El título, ¿sabes? No pasa nada. qué coraje. Capítulo 2 de Tito, que dice así, versículo 2, capítulo 2 de Tito, versículo 2 al 5. Al 5. Estábamos hablando la semana pasada acerca de las personas mayores, y este texto me pareció muy interesante que podríamos meditar acerca de las personas mayores. En aquel momento en el que Pablo le escribe a Tito, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, de los 3 que habéis levantado con la mano, que lo habéis leído, Chari, Josefa y... Espérate, es que Arnaldo, es que hay un nombre, hay que quedarse Arnaldo. ¿Es un sinónimo? No, es un nombre, Arnaldo. Pero a veces un nombre tiene un sinónimo. Sí, no, pero es Arnaldo único, sí, hay mucha gente llamada Arnaldo. Lo que pasa es que aquí no es muy normal. No, pero no es común. Sí. Hay gente que se llama Arnaldo. Muy bien. Bueno, Arnaldo, vamos a empezar por ti. ¿Qué te ha parecido la lectura de este texto? Bueno, acá yo meditando, ¿verdad? Por lo menos que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Yo veo que también con la refiriéndose a los ancianos, yo lo llevo como que las personas también que tienen conocimiento, puede ser, también los hermanos que de avanzada edad también, creo que son personas con más experiencia y conforme a su testimonio en la congregación, tiene mucho que decir también para los nuevos creyentes, para las personas que son llegadas también nuevas a la congregación, dice mucho su actitud, personas a las que conforme a su forma de vivir nos podemos acercar a ellos también y pedir consejo como tal del día a día que vivimos, que llevamos, pues. Esto nos enseña también a
su manera de vivir, cómo debemos tratar también a nuestras familias también. Ellos pueden ser una herramienta clave para aconsejarnos, pues. Por lo menos yo tengo 43 años, si yo voy a acudiría al hermano también que lo veo con más experiencia. Hermano, me está pasando esto en mi matrimonio, ¿cómo debo actuar también? Y son personas que pueden tener la capacidad para aconsejarte, pues, porque ya lo han vivido, ya lo han vivido. Es lo que yo noto acá, pues, también. Muy bien. Gracias. Una de las dos, venga, José, cuando me estás mirando, venga. De forma breve también, como él. ¿Qué te ha parecido del texto? Yo, meditando en ello, estaba. Si podemos ser de ejemplo las personas mayores a las jóvenes y podemos en un momento dado ayudarles, pero yo veo que ahora las personas mayores para los jóvenes nosotros ya nos caducamos, porque no, ¿verdad? A mí no viene. Yo tengo dos nueras, tengo una hija, tengo nietas y no viene a preguntarme a mí qué pienso de esto o qué le aconsejo. Entonces, yo pienso que las personas jóvenes están tan preparadas, han estudiado más que nosotros, están tan puestas en todo lo que es la vida, que a nosotros nos pueden respetar, nosotros podemos ser ejemplos, pero que nosotros le ayudemos a ellos con consejos, no lo veo, porque no lo van a admitir, porque ellos tienen otra experiencia, tienen otro moverse en conocimiento de la que es la vida. Y entonces, a lo mejor pues, yo aquí también cuando dice a la mujer amar a su marido, yo no sé si era que en aquella época se casaban jovencitas porque los padres lo arreglaran casarse y se iban al matrimonio sin amor y las personas mayores tenían que conducirlas a un matrimonio y aceptaran ese matrimonio y se prestaran a amar a su marido y llevar su casa en condiciones. No sé, pero yo hoy por hoy yo creo que lo ven más complicado, ¿no? Sí, los jóvenes hoy nos ven como ya caducados, pasados de moda. Pues, por una parte, cuando está hablando de los ancianos, los requerimientos, para mí, no sé, los requerimientos que le hace un anciano son cuestiones más espirituales que los requerimientos que le hacen a los ancianos, que no sé por qué. No sé por qué. Yo entiendo que esos requerimientos son tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Entonces, en el contexto, lo que me hace pensar es que en el contexto en el que está escrito eso, en esa sociedad, hay unos requerimientos para el hombre y unos requerimientos para las mujeres. Entonces, a las mujeres las quieren identificar con ciertas cosas, como reverente en su porte, no sé, en su manera de vestir, en su manera de comportarse, en la forma en la que se tratan unas con otras, en no estar calumniando. Entonces, hay como una división, ¿no? Que creo que a lo mejor en el día de hoy esa división no debería de ser, sino que a las mujeres también el requerimiento es también ese, que sean prudentes, sanas en la fe, en el amor, en la paciencia. Es lo que yo entiendo. Y parte de lo que tú has dicho, en la sociedad que estamos hoy viviendo, en la que hay, gracias a Dios, por decirlo así, hay mucho más equilibrio en la sociedad, o estamos luchando porque haya más equilibrio en la sociedad entre hombre y mujer. Los requisitos de hombre y mujer hoy día en la sociedad, a mi entender, deberían de ser los mismos. Bueno, el apóstol Pablo, si nos vamos al Nuevo Testamento,
creo que ya en la actualidad, ya en esa época, cuando él se va, ya en la era de nuestro Señor Jesucristo, lo manifiesta, pues, manifiesta lo mismo tanto para el hombre como la mujer. Y lo podemos leer en el libro de Pedro, lo manifiesta también, le dice a los esposos, traten a su esposa como vaso frágil, le manifiesta. O sea que ya en esa época ya lo estaba manifestando. Sí. Hombre, me gusta, bueno, y no por no trasladarme mucho, no arruinarme mucho, pero siempre me gusta acudir al libro de Lucas porque él ensalza mucho a la mujer. Hay mucha lucha para que el Señor Jesucristo de alguna manera levante o quite esos requerimientos humanos que se impusieron sobre la sociedad y la mujer. Entonces... Bueno, no vamos a entrar porque la idea era poder leer el texto, meditar durante la semana, el texto, pero no es el estudio, que realmente merecería la pena, cuando terminemos el tema de la familia, merecería la pena, porque es un texto muy interesante. Yo creo que es un texto que está muy olvidado, por las razones que sé, que no vamos a entrar ahora, por las razones que eso está muy olvidado de manera general en la iglesia. Perdemos algo muy importante cuando no le prestamos atención a la gente mayor y la gente mayor también pierde algo importante cuando no se relaciona con gente joven. Entonces, creo que es un texto que no sé si por la edad, por el conocimiento, por la situación social que estamos viendo ahora, pero cuando la Biblia lo pone es muy importante. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es meditar un poco en lo que hemos leído y ver hasta qué punto las personas mayores podemos ayudar a los jóvenes y hasta qué punto los jóvenes tienen la humildad suficiente para reconocer también la ayuda, ¿no? Y pedir también ayuda de gente mayor. Y yo estaba pensando también que nosotros, las personas mayores, podemos aportar la experiencia de los años, de lo que hemos vivido, pero los jóvenes ahora vemos, aportan a nosotros lo que ellos están viviendo de estudio y de todo más adelantado, todo más, una sociedad más... Muy bien, os voy a leer ya, solamente para que para leerlo nada más, os voy a leer lo que pone la versión de Dios habla hoy sobre el texto que hemos leído. Dice: los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en la fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a su esposo y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a su esposo para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Lo meditamos en casa, si no vamos a llevarnos mucho tiempo con el libro con Elí, pero la idea es esa, la idea era meditar un poquito, pero un poco este pasaje que, como he dicho, a mi modo de entender, es un pasaje que está muy descuidado por los motivos que sea. Bueno, vamos a primera, bienvenido, don Manuel. Gracias. Vamos a primera de Samuel y hemos visto antes un poquito, hemos repasado un poquito lo que vimos la semana pasada y es interesante que hoy una de las cosas que vamos a centrarnos es, bueno, básicamente nos vamos a centrar en los hijos de Eli y también en la actitud del padre. La semana pasada vimos algunas notas acerca de, como hemos visto, acerca del padre, pero ahora vamos a ver algunas cosas con respecto a los hijos y a la actitud del padre con respecto a sus hijos. Lo primero que resalta el texto bíblico es que también los hijos de Eli eran también sacerdotes, como era la línea sacerdotal, pasaba de padres a hijos. Dice el capítulo 1, versículo 3, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fini, sacerdotes de Jehová. Por lo tanto, fijaros que sigue la línea sacerdotal, la línea familiar. El padre era sacerdote, los hijos son sacerdotes también, ocupan el mismo cargo, el mismo ministerio, la misma responsabilidad que tenían también
tenía también su padre. Pero fijaros también, y esto es muy importante porque aquí ya empieza a ver, el autor del libro de Samuel empieza a darle una vuelta de tuerca. Empieza a darle una vuelta de tuerca. El primer capítulo y el segundo capítulo nos sitúa. El autor nos sitúa en lo que está ocurriendo. La familia de Ana, el problema que tenía Ana de no quedarse embarazada, cómo Ana va al templo a orar para quedarse embarazada, cómo está Elí, el sacerdote está en el templo haciendo su función, está allí. Al principio él no piensa realmente que está orando, piensa que está herida, y se da cuenta al final que no, que está orando y Elí participa de esa y la bendice y espera que Dios responda a esa oración. Se menciona de forma muy tangencial a los hijos, el versículo que he leído ahora, de forma muy pronto del versículo 3, pero después en el capítulo 2 se olvida por completo de los hijos. La atención recae en primer lugar en Ana, después recae también en la actitud del Cana, de su marido, incluso de la esposa, de la segunda esposa, y también por supuesto en Elí. Y en el capítulo 2 la atención sigue en Ana, pero sigue en Ana en cuanto a su oración. La oración, esa oración de agradecimiento, de alabanza que ella tiene porque se regocija en el Señor de que el Señor ha contestado la oración y ella va a ser madre. Esto es un poco lo que vemos en el capítulo 1 y el capítulo 2. A partir del capítulo 2, en el versículo 12, la cosa cambia. Ya empiezan a tener más protagonismo los hijos de Elí también. Por una parte, Ana ya no se menciona, y por otra parte, un poquito más adelante, se menciona ya, empieza a tener notoriedad Samuel. Ya empieza a hablarse de Samuel, el hijo que Dios le da a Ana. Y lo primero que hace el autor bíblico es situarnos en la manera espiritual que tenían los hijos de Elí. Dice el capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Te lo repito porque el texto es muy tremendo. El texto realmente es muy... los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando tú lees esto de unos sacerdotes que dicen que eran impíos, es decir, que eran malos, y que no tienen conocimiento de Jehová, ¿tú qué piensas? Yo pienso que como el padre permitió, sabiendo el padre cómo era, la forma de otros sacerdotes o de las autoridades, sabiendo la trascendencia de Dios, cómo podían seguir siendo sacerdotes. Factor apariencia muy peligroso. Porque la persona que quiere llegar a un sitio que él cree que es poder, puede engañar a mucha gente, incluso tener conocimiento de palabras, claro. Incluso llegar al culto y aparentar que... Claro, pero aquí factor apariencia muy peligroso. Pero aquí ellos eran sacerdotes por la línea, ¿no? Porque le pertenecía, pero no tuvieron en cuenta su vida espiritual. Pepe. Es una cosa que es curiosa. Primeramente, lo que ha dicho José, parece ser que es por línea sanguínea. Padre sacerdote, hijo sacerdote. Pero es que vienen dos cosas. Primeramente, de que Elí sabía de que sus hijos eran impíos y no hacía nada para impedir el sacerdocio. Y otra cosa es, Elí tenía, por ser sacerdote, tenía la obligación de enseñar la ley a sus hijos que iban a ser los sacerdotes que le iban a suceder. Ellos más adelante sí tenían conocimiento de la ley. Lo que pasa es que no se la apropiaban. Esto nos lleva a nuestros propios hijos. Desde chicos están viendo de que venimos a la iglesia, leemos la palabra, le leemos, le explicamos, pero ¿y eso se la aplican? ¿La aceptan? Ahí es aquí de la cuestión. Elí seguro que le daba lecciones
de la ley y de la palabra, pero ellos no se la aplicaban. Muy bien, fijaros que este es uno de esos textos que te dejan fuera de juego. Esos textos, porque tú estás leyendo tranquilamente el capítulo 1, estás leyendo el capítulo 2, que te levanta en la oración que hace Ana, te regocijas en esa oración y de pronto el autor bíblico ¡pum! Habla de esto, ¿no? Habla de la actitud, de cómo eran estos como bien se ha dicho, desde Aarón. Los sacerdotes eran los descendientes. Yo era sacerdote, mis hijos también, mis bisnietos, era la línea sacerdotal, ¿no? Aquí ellos estaban haciendo pues lo que se esperaba de ellos, eran los sacerdotes. Sin embargo, el autor bíblico, al contrario de lo que menciona el capítulo 1 y el capítulo 2 acerca de su padre, aquí lo menciona de una forma realmente tremenda con dos calificativos. El hombre es impío y el segundo calificativo es que no tenían conocimiento de Dios. Como muy bien se ha dicho, se puede ser sacerdote, se puede ser maestro, se puede ser pastor, se puede ser líder, etcétera, 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 y no conocer a Dios. Y no conocer a Dios. El factor apariencia, como dice Manolo, también es muy importante. A veces damos una apariencia de piedad, no olvidemos que también el apóstol Pablo nos habla en Timoteo de algunos hombres que tenían apariencia de piedad, pero no eran piadosos, no conocían realmente al Señor. Entonces podemos tener una apariencia, aunque ellos después veremos que la apariencia les daba igual, podemos tener una apariencia de piedad o de santidad y después realmente vivir, ser una persona que no conocemos al Señor. Literalmente, la frase hombres impíos es interesante. Literalmente, la frase hombre impío en el hebreo es hijos de Belial. Hijos de Belial. Belial era un dios pagano. ¿Hijos de? Belial, con B. Belial. Belial era un dios pagano. Y con el paso del tiempo, ese nombre se asoció al diablo. Se asoció al diablo. Es decir, uno de los nombres que tiene la Biblia acerca del diablo es Belial. Y viene de aquí, de los cananeos, de los cananeos que tenían ese dios. Y el autor bíblico, realmente cuando habla de ellos, habla de que eran hijos de Belial, hijos del demonio, por decirlo de alguna forma, hijos de un dios pagano. Con lo cual nos sitúa todavía más. O sea, nos sitúa todavía más en la actitud que ellos tenían. Eran hombres, aunque cueste trabajo decirlo, hermanos, que eran sacerdotes, eran hombres malos. Eran hombres malos. Y no tenían conocimiento de Dios. Por lo tanto, lo primero que nos dice el autor es que estos dos hijos, que tenían una función santa, como era el sacerdocio, ellos eran malos. Y además no conocían a ese Dios al que tenían que enseñar, a ese Dios al que tenían que hablar y al que tenían que adorar. Mira también después lo que nos dice los versículos 13 al 16. ¿Quién quiere leer? Hola, doña Rosario. Versículo 13 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿El 16 también? Sí. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Despotar al 100%, ¿no? Despotar 100%. Refrescado. Descaro. Por eso he dicho antes que a ellos la apariencia les daba igual. O sea, la ley contemplaba que los sacerdotes, para su mantenimiento, aparte de una ofrenda económica que ellos recibían,
también una ofrenda alimenticia, por decirlo de alguna forma. Entonces, en los sacrificios había una parte, una ración, digamos, para ellos, para la comida, de todos los sacrificios. Una espaldilla. Se llevaban una parte. Pero aquí ellos no se llevan una parte. Aquí ellos no van y vienen y cogen una parte que es lo que les corresponde. Es interesante porque además lo hacen de una forma muy descarada. Fijaos que dice que venían criados de los sacerdotes mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y es interesante lo que hacían. Lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. Es decir, lo que estaban haciendo era una parte para nosotros, para mí, sino que lo estaban cogiendo todo. Lo estaban cogiendo todo. Estaban cogiendo con la espátula, el garfio, como que lo cogían todo y se lo llevaban todo. Era toda la comida. O sea, todo el sacrificio, que una parte era para ellos, pero no toda. Y aquí vienen y cogen todo, lo tomaban para sí. Y dice que lo hacían, de esta manera hacían con todo israelita que venía a comer, dicho entre paréntesis. Esta gente se daba un lote de comer. Un lote de comer. O sea, comían porque cogían de toda la ofrenda que la gente venía, lo hacían. Fijaros que después dice, así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y esto es interesante, porque cuando yo estaba leyendo esto, yo estaba pensando, ¿por qué no querrá carne, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda? Y digo, ¿por qué harán eso? Y claro, a la conclusión que yo llego es que realmente cogían eso porque la carne asada no la podían vender, pero la carne cruda sí. Es decir, cogían mucha comida. ¿Qué hacían con toda esa comida? Entonces, cogían la comida y lo que hacían es que vendían la carne a otros precios a la gente. Me recuerdo también, al cabo de los años, siglos después, con los sacerdotes del templo, hacían exactamente lo mismo. Cuando Jesús entra allí y dice que aquello es un nido de víbora y que aquello se ha convertido en un supermercado y que la casa de Dios se está convirtiendo, los sacerdotes tenían la costumbre, cuando llegaban los israelitas para los sacrificios, los sacerdotes vendían los corderos y vendían las palomas y las tórtolas y los vendían a precios a veces muy desorbitantes. Es decir, era un negocio. Los peregrinos iban allí y a lo mejor no podían llevar un cordero, y los sacerdotes lo tenían, pero lo vendían a unos precios abusivos. Eso siempre ha ocurrido, siempre ha pasado. Aquí también está pasando. Ellos decían, la carne asada no la podemos, pero la carne cruda la podemos vender. Entonces ellos lo vendían. Y fijaros que dice, si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondió, no, sino dámela ahora mismo. O de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. O sea, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era sí o sí. O sea, los sacerdotes, no olvidemos que los sacerdotes tenían mucha influencia. Abuso de autoridad, claro. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad, abuso de poder. O sea, y el criado, seguramente mandado por los sacerdotes y diciendo lo que tenían que decir, o sea, si no te lo dan, di que a la fuerza lo van a coger. Es decir, que me voy a pelear contigo, te voy a dar golpe, o te mandamos a la guardia, o lo que sea, para que nos dé la comida. Así que fijaros que se quedaban con lo mejor de la ofrenda. Vendían también la carne que tenían. Abusaban de autoridad, efectivamente. De una forma, yo la tomaré por la fuerza. Fijaros que dice el versículo 17. ¿Quién lo lee? Y así pues el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fijaros que dice el texto. Era pues, después de situarnos en los hijos de Eli, lo que estaban haciendo, nos dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Fijaros que dice, era muy grande, porque esto va a ser determinante para después lo que va a ocurrir. El pecado de ellos era muy grande delante de Dios. No era una cosa niña, no era una cosa pequeñita. Era muy grande. Se aprovechaban, no solamente se aprovechaban, sino que además eran violentos, vendían también la carne y además eran malos
y además no tenían conocimiento de Dios. El pecado de ellos realmente era un pecado muy grande delante de Dios. Y mira lo que dice el versículo 22. ¿Quién lo tiene? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué os parece? ¿Qué seguimos viendo en ellos? Son unos pelos, ¿no? Unos perros. O sea, fijaros que se aprovechaban de su influencia para mantener relaciones sexuales. Se aprovechaban de su influencia espiritual para mantener relaciones sexuales con las mujeres. Yo digo que Elí ahí sufriría mucho viendo cómo eran sus hijos, porque cualquier padre... Ya, ahora vamos a entrar en la vida de Elí. Pero fíjate que a todo lo que hemos visto, ahora se suma también que ellos dormían con las mujeres, fornicaban con mujeres. No tenían desperdicio. No tenían. Por eso estamos diciendo que la apariencia para ellos en algún momento no tenían desperdicio. Pero no solamente esto, hermano, no solamente esto. Mirad lo que dice el capítulo 4, versículos 19 y 20. Bueno, 19, pero la primera parte, no vamos a entrar ya. Capítulo 4, versículo 19. ¿Quién lo lee? La primera parte, Dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, su nuera, la mujer de Fines estaba encinta. Es decir, no solamente tenían relaciones sexuales con las mujeres allí, sino que además estaban casados. Es decir, estaban adulterando. O sea que... Todo completo. Era redondito, Échale. Sí, era tremendo el descaro que ellos tenían, la forma que ellos tenían. Es decir, se aprovechaban para tener relaciones, pero que estaban casados. Y ellos sabían perfectamente lo que la ley enseñaba. No solamente enseñaban la ley, ellos sabían que la ley enseñaba que no podían tener relaciones con mujeres, a no ser que fuese su esposa. Sabían que tenían que estar, que el adulterio estaba penalizado. Y sin embargo, ellos lo hacían completamente, les daba igual. Y arrastraban a otras personas también al pecado. Arrastraban a otras personas al pecado. Y aquí, ahora, lo que hemos hablado antes, Josefa lo ha comentado de alguno más, en este momento es, ¿y dónde está Elí? ¿Cuál es el papel de Elí? ¿Qué es lo que hace Elí como padre de estos dos angelitos? Pues mira lo que dicen los versículos 22 y 24. 22 al 24 del capítulo 2. ¿Quién lo lee? Del 22 al 24 del capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la actitud de... Cuando Ana hizo la oración, este hombre ya tenía mucha experiencia como sacerdote. Y me llama la atención como él, un hombre con tanta experiencia, creía que esta mujer estaba borracha. A ver si me entendéis, a donde quiero llegar. Un hombre con tanta experiencia, parecía que este hombre amaba mucho a Dios y era un buen hombre de Dios y tenía mucha experiencia, ¿no? En las cosas del Señor, en su carrera, digamos. Pero no era muy avispado a muchas cosas. Porque un hombre con tanta experiencia, ¿cómo puede pensar una mujer hecha borracha? De rodillas, una mujer hecha borracha, pues me dice, pues está muy borracha. ¿No? Y con los hijos le pasó igual. No veía las cosas como las tenía que ver. Este hombre no tenía esa día o algo, le faltaba algo cuando se daba cuenta de estas cosas, y esto hasta ese punto llegó. No se dio cuenta antes, no cortó antes, ¿no? Porque parece que con Ana tuvo reaño para reprenderla, por decir, pero con los hijos no. Ella era vieja. A los hijos le reprende, le dice, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre.
Sí, pero es un poquito en el versículo 25. Pero fijaros que en los versículos 22 y 24 que hemos leído, hay dos cosas que para mí son importantes. La primera es que en los versículos 22 dice, y oía, Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Versículo 23, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Es decir, en los tres versículos, él nos dice el texto que él escuchaba. Él tenía conocimiento. Él tenía conocimiento de lo que hacían los hijos. En los tres versículos dice que él lo escuchaba, que él sabía lo que el pueblo decía. Que la gente venía y le decía, tú sabes que tus hijos, tú sabes que él se acuesta con las mujeres, tú sabes que se aprovechan de la gente, tú sabes que cogen la carne, tú sabes que sus hijos son malos, que son impíos. O sea, y los hijos seguro le daban una vuelta y él les creía. Y él no podía decir que él no lo supiera. Porque una cosa es que un padre no sepa lo que hace su hija, que a veces pensamos que los padres a veces pensamos que los padres sabemos lo que hacen y a veces no sabemos ni lo que hacen nuestros hijos. Una cosa es que no sepaba, que no supiera, y otra cosa es que lo sabía, es que sabía perfectamente lo que estaba haciendo los hijos. La segunda cosa que llama la atención aquí es que, es verdad, le hace un pequeño reproche, pero es un pequeño reproche. Fijaos que le dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué hacéis? Le pregunta. Pero una cosa es un reproche y otra cosa es una disciplina. Una cosa es decir, se acabó, ¿no? O sea, una cosa es un reproche y además un reproche suavecito. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Y como vimos también en el versículo, el versículo 24 dice, no, hijos míos, pues sabéis, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No solamente escuchaba, hacían, sino que sabía que hacían pecar al pueblo de Dios. Claro, y no los trataba como la responsabilidad que tenían, no los trataba, en este caso, él tenía que haber tratado a ellos como sacerdotes, no como hijos míos, porque aquí vuelve otra vez a equivocarse con ellos. No les da la responsabilidad, tiene que haber tratado como sacerdotes de primera hora. Después es interesante también la impresión que da, porque como decía también Mercedes, es como una doble moral. Fijaros que dice, no, hijos míos. Es decir, antepone su papel de padre a su responsabilidad de sacerdote. Su mal comportamiento, lo acepta porque son sus hijos. Son sus hijos. Efectivamente, que a veces el ser humano, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ver lo mal que se portan los hijos de los demás, pero nunca tenemos la capacidad de ver lo mal que se portan los hijos. Sí. O sea, si somos para ver los defectos de los demás, ¡wow! Pero ver los defectos de nuestros hijos nunca los vemos. Nuestros hijos son los mejores del mundo. Y no solamente que no lo vemos, Pero cuando no hay disciplina, sino que incluso lo tapamos. Los tapamos, efectivamente. Que es peor, que también. Así que fijaros que aquí él lo escucha, él sabe, le da una pequeña reprimenda, oía todo por qué hacéis cosas semejantes, pero en realidad no pone la mano y dice hasta aquí hemos llegado. Porque él tiene una responsabilidad como sacerdote. Y además una responsabilidad grande delante de Dios. Mirad lo que dice el capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Es tremendo. Lo que el Señor le dice a Elí es tremendo. Fijaros que dice, por la iniquidad que él sabe, o sea, que él sabía que sus hijos eran malos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él, que es tremendo lo que está diciendo, y él no los ha estorbado, él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada.
Es decir, lo que vemos aquí con respecto a Elí, no sé si porque ya era un hombre muy mayor, porque ya no era igual que antes, porque por los motivos que sea, el hombre se había convertido en alguien muy débil y muy tolerante con sus hijos. Lo permitía todo. Es que yo creo que Elí aquí le daba importancia a los comentarios de afuera, a las murmuraciones, como el estatus que dirán la gente, en vez de enfrentarlo y decirle, estáis pecando y el pecado no se puede permitir. Entonces he oído, hay murmuraciones, estáis haciendo, pero no lo enfrenta al pecado. Entonces como que le da más importancia, es como si ahora un hijo nuestro sabemos que está pecando, pero hacemos hincapié, es que ¿qué van a decir? Es que ¿qué van a comentar? Y es que ahora ¿qué van a hacer? Pero decimos, es que lo que está haciendo está mal. No importa lo que los demás digan, sino que lo que está haciendo está mal. Es que incluso hoy en día se puede dar el caso de responsables de iglesia que saben que los que están pecando pueden soportar, y sin embargo, que a lo mejor está incluso viviendo con su pareja, pero está en ministerio porque es su hijo. Se puede discernir. Desgraciadamente se están dando hoy en día, ¿no? Sí, sí. Los líderes espirituales, hermanos y hermanas, tienen que tener en cuenta una cosa muy importante. Tenemos todos los creyentes, aquí no se salva nadie, pero sobre todo los líderes espirituales, como el caso de Elí, tienen que tener en cuenta lo que pasó con sus hijos, que no hizo nada, y tienen que tener en cuenta lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. ¿4 y 5? Sí. Es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muy bien, aquí está hablando de los pastores, de los ancianos, los responsables de la iglesia. Y una de las cualidades que tienen que tener es que gobierne bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Porque si tú no sabes gobernar tu propia casa, ¿cómo vas a gobernar? ¿Cómo vas a dirigir la iglesia de Dios? Capítulo 3 también, el versículo 12, hablando de los diáconos. ¿Quién lo lee? Capítulo 3, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Los ancianos, los pastores, los obispos, les dice esto, pero los diáconos también, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y si nos vamos a Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Quién lo tiene? 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieran lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Muy bien. ¿Qué aprendemos, hermano, de los tres textos que hemos leído? Está hablando del liderazgo de la iglesia. Está hablando del liderazgo de la iglesia. Y en los tres textos, tanto a los pastores, ancianos, como a los diáconos, le está diciendo, cuidado con los hijos. ¿Esto qué significa? Que si fuera así, Otro gallo cantaría. ¿eh? Otro gallo cantaría. Claro. Que hago una pregunta. Esto lo dice mientras que los hijos estén bajo la autoridad de los padres. Cuando ya los hijos toman sus propias decisiones y se van, Responsable de como uno responsable de su vida. Claro. tú les puedes aconsejar, pero ya tienen ellos que tomar sus propias decisiones. Fuera. Otra cosa es que los hijos estuvieran en la iglesia, aunque estuvieran viviendo aparte, y tú fueses responsable en decir, tú no puedes estar en ese ministerio porque estás viviendo. Ahora, ya, si ellos están fuera,
de la iglesia o de ningún ministerio y ellos están viviendo como quieren, dentro de un orden, me refiero, de un orden, que no estén robando, no estén matando, no estén asesinando, ¿no? Es que ellos tendrían autoridad. Yo creo que es una jerarquía. Hablando de una jerarquía, si tú eres el pastor, o tú eres el responsable del líder del grupo de alabanza, o tú, algo, que tú estés por encima. Si tú por encima de tus hijos, y tú sabes que tus hijos no lo están haciendo bien, aunque ellos sean adultos ya y vivan su vida, es verdad que tú como líder, tú lo estoy haciendo mal, o vayas apartado. Pero, si después no son adultos, tú no eres líder, tú eres una persona muy corriente y tus hijos están haciendo cosas que no deben, el problema es de ellos. En ese aspecto, tú puedes aconsejar a tus hijos, pero es que una vez que son adultos... Pero tú, eso sí es verdad, pero si tus hijos ya no viven contigo, tus hijos no asisten a la iglesia y hacen cosas que verdaderamente no están bien delante de Dios, ni tú las ves bien, y tú se los dices también, pero que te hagan caso, no te hagan caso. Lo que tú no puedes tampoco es entrar, es participar con ellos de las cosas que ellos hagan. Verás que tú haces estas cosas, ¿vale? Tú no quieres, pero yo no voy a participar contigo en estas cosas porque yo no. Pero tú no podrías hacer nada. Eso. De esta forma, es que es un tema muy complicado, un tema delicado. Es un tema delicado. Porque es verdad, como dice Xavi, como que llega un momento en que los hijos, cuando cumplen ya su pertinente edad legal, ya los hijos están bajo la responsabilidad de los padres. Eso está claro. Unos padres cristianos, todos los padres cristianos vamos a intentar enseñar a nuestros hijos realmente lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Pero suponeros que cuando ya los hijos, digamos, se independizan, efectivamente ya los padres cumplen ya la edad pertinente, en este caso en España, 18 años, pues ellos tienen su responsabilidad. Pero imaginaros que siguen viniendo a la iglesia. Imaginaros que esos hijos siguen viniendo a la iglesia y se han independizado. Ya no viven de alquiler en un sitio y ya no están con los padres. Suponeros que empiezan a vivir con una mujer, o en los tiempos que vivimos incluso con un hombre, o una mujer con una mujer, empiezan a vivir y siguen viniendo a la iglesia y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero el padre sí. ¿Qué hace el padre? Porque ya no está bajo su autoridad. Ya no está bajo su autoridad. ¿Qué hace el padre? El padre lo tapa, le dice, bueno, es tu responsabilidad, o el padre tiene que ir al pastor, a los responsables de la iglesia y decir, mira, mi hijo tiene esta actitud, está haciendo todo. Eso debería ser la actitud. Delante de Dios es la responsabilidad del padre, tú como el Señor, tú como padre. Pero no está cumpliendo su papel de padre. Porque normalmente el 80% de los hijos creyentes, aunque se aparten del Señor, siempre hay algún sinvergüenza, Siempre hay un hijo que cuando se va de los padres, incluso se ponen a vender droga y tal, pero el 80%, aunque han dejado los caminos del Señor, pero tienen sus valores, tienen su ética, tienen su comportamiento porque se han enseñado. Aunque a lo mejor dejen de creer en Dios, pero ustedes suponeros, y lo digo con conocimiento de causa, ustedes suponeros eso, el ejemplo que he dado, ¿no? Que el hijo sigue viniendo, como tantos hijos que se han independizado, sigue viniendo, alguno tiene un ministerio en la iglesia, pero resulta que o está vendiendo droga, o está con una persona, o es violento, o bueno, yo qué sé, o se va los sábados a drogarse. Mil cosas, ¿no? O simplemente porque sepa que no haga nada de esas cosas de droga ni nada. Simplemente porque sepa que mete cizaña, que critica, que es malo, que está a hacer daño. Y tiene un ministerio, yo pienso que como padre debe de hablar con los responsables de la iglesia y decir, mi hijo tiene esta actitud. Y está teniendo un ministerio. Ahora, si no tiene un ministerio, sino que viene como de visita y no tiene nada, yo ahí ya, según el criterio de los padres, lo que deben de hacer, ¿no? Pero yo pienso que si tienen un ministerio, la responsabilidad de los padres es abortirlo. También, pero el padre en este caso como líder tiene la obligación de hablarle a su hijo, dejarlo las cosas bien claras.
Pero luego si quiere tener un ministerio, sí que se debe referirse el que tiene la autoridad con los que gobierne que son los ancianos. Pero lo mismo Eso es lo que veo. lo mismo que dice aquí la palabra, que si tú ves un hermano que está en pecado, que vayas a hablar con él tú, sí, lo reprendas primero. Lo reprendo, claro. Y si ese hermano sigue con esa actitud, ya vayas a, ¿no? Así lo dice aquí. Supongamos que no tiene Como ministerio, anciano, puede ser. supongamos que no tiene ministerio, pero puede ser miembro de la iglesia tu hijo. Y tú estás viendo que tu hijo está haciendo cosas que delante de Dios no están bien. Tú tienes que hablar con él y decirle, mira, Pepito, hecho es pecado. Tu actitud la tienes que cambiar y ponerte delante de Dios y cambiar esta actitud y completamente cambiarla ya. Pero desde ya, ¿por qué? Porque estás pecando. Es mi responsabilidad como padre. Si mi hijo no cambia, pues yo ya hablo contigo. Si tú lo ves bien y tú dices, papá, mira que yo, porque sepas tú qué va a pasar eso. No te va a coger por sorpresa, porque mi obligación es hablar con los miembros del consejo, pero primero con el pastor, para que el pastor sepa tu actitud. Lo pone la palabra de Dios. Y si el padre es como Lee, que lo que quiere Es un problema bastante gordo para la iglesia, ¿eh? No solamente para el padre, ¿eh? El problema es para la iglesia, Por eso, muy grande. Claro. Sí. Pero a veces el padre quiere ocultarlo y meterlo en la iglesia. Si en este Ocultarlo. caso fuera el líder, quisiera, pues tienen que reunirlo. O sea, mira, pues no cara por la vez. Si lo que yo veo, ¿verdad? Si él está o ella en un ministerio, evidentemente para mí entiendo que tanto que el padre o la madre tienen que hablar al líder o al pastor, al anciano, al liderazgo de la situación de su hijo o de su hija. Porque eso influye en el ministerio y se traslada a la iglesia. Ahora bien, si ese hijo o esa hija no está en el ministerio, yo creo que como padre y como madre, yo no voy a desvelar el pecado de mi hija. Yo voy a orar. Ajá, Sí. esa es la actitud, pues, como iglesia, orar por ellos. Pero yo no voy a ir a liderar, Sí. voy a decirle, oye, mi hija, mi hijo está de esta manera. Sí. Porque de esa manera puede estar el 50% de la iglesia. Yo no. Y para eso, No, y mientras Eso es una cuestión de pueden un día cambiar y es una cuestión de estar trabajando en esa persona porque yo qué voy a hacer de alguna manera eso y es que en 2 días, en menos 2, puerta. Entonces no. Y no sabemos cómo va a responder. Efectivamente. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo que si tienen un ministerio, es deber de los padres advertir. Eso sí. Y yo creo que si el responsable o el consejo tienen 2 dedos de frente y son maduros en el Señor y van a ser conforme a lo que Dios dice en su palabra, no lo van a publicar, sino que aparte lo van a quitar del ministerio, lo van a decir. Antes que de todo, tenemos que cuidar a la persona pecadora, somos todos. Claro. Entonces, vamos a cuidar a esa persona. Sí. Y yo no voy a cortar cabeza. Pero si no tiene ningún ministerio, Eso es sí. un miembro más Eso. y él sigue Eso. delante del Señor, el Señor lo juzgará. Pero dice la palabra Y estoy de acuerdo con lo que tú dices, lo que nos queda es orar para que el Señor los convenza de pecado, porque es que así como tú dices, hay muchos que vienen todos los domingos, que están participando de la Santa Cena y no sabemos qué ministerio, qué testimonio están dando. Efectivamente. Que no es simplemente porque estén con droga, que estén bebiendo, sino su actitud. La verdad, hermano, es que el pecado es pecado, sea la intensidad que sea y el grado que tenga. Pero es verdad que, humanamente hablando, las consecuencias del pecado no es lo mismo. El pecado siempre es el mismo, pero las consecuencias no son iguales. No es lo mismo que yo quite un euro a que yo entre en un banco a robar. Yo puedo robar 1 euro, pero no es lo mismo. Las consecuencias no son iguales. Entonces, en este caso concreto, cuando esto pasa una situación así, lo primero que tienen que hacer los padres es hablar con su hijo o su hija. Y decir, mira, tú no puedes, tú esto y esto. Pero claro, los padres llegan hasta donde pueden, no se lo pueden prohibir, porque ya es mayor. O sea, los padres pueden orar por él y decírselo y tal. Y después también, como se ha comentado, dependiendo de si una cosa es un hijo que venga, que esté en un ministerio y esté viviendo en pecado, entonces
los padres se lo dicen, si no entran en razones, los padres tendrán que ir o al líder del ministerio de o al pastor, al consejo, y que el pastor y el consejo, de forma sabia, hablen con él, no de manera pública, que también somos mudados a eso, hablemos con ellos, con esa persona, y podamos arreglar el tema, y si hace falta disciplinarlo, pues se disciplina, pero sin decirlo públicamente, a no ser que sea ya de dominio público el pecado, ¿no? Ahora, también ocurre que a lo mejor tú dices, bueno, mi hijo está cometiendo un pecado, pero mi hijo viene, se sienta, termina el culto y se va y no hace nada. Ni siquiera ahora. Ni siquiera ahora. Si este hijo se entera que los padres han hablado con los responsables de la iglesia, este hijo que lo conoce, no viene más. Y además va a costar, no viene más. Y nunca sabemos en el culto, nunca sabemos lo que puede pasar en una alabanza, una predicación, una oración. Nunca sabemos. Va a convencer Dios a la persona, porque el que convence de pecado es Dios. Entonces, y también depende ya de los propios padres, o sea, también hay padres que lo hacen, otros padres que piensan, no lo voy a decir porque lo voy a perder. Y aquí entra en función un poco de eso, de la responsabilidad ministerial que puedan tener los hijos. Fijaros, hermano, que dice en el versículo 25, que antes Chari lo comentó, versículo 25 de Samuel, capítulo 2, dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Fíjate, ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto es algo muy grave. Esto es algo muy grave. Dios se lo estaba tomando muy en serio, muy en serio. Pero fijaros que dice que ellos no oyeron la voz de su padre. Es decir, llegó un momento en que estos hijos estaban absolutamente perdidos, absolutamente endurecidos de corazón. O sea, les daba igual. O sea, no escucharon la voz de su padre. Y a mí me da la impresión, yo no soy profeta ni no soy profeta, pero después de la experiencia, después de muchos años, a mí me da la impresión de que esto ya venía de mucho tiempo. De mucho tiempo. Porque yo estoy cansado, y todos vosotros cansados de ver a padres que le dicen: esto no se hace, y se hace. Y cuando tú dices a tu hijo: esto no se hace, y tu hijo lo hace, se acabó la vida. Porque nunca más te va a hacer caso. Nunca más te va a hacer caso. Entonces, ahí tenemos la cosa. El otro día hablaba a un grupo en la vida, decía un hermano, que la familia, los hijos no son los que mandan en la iglesia. Y aquí también lo he dicho por activa y por pasiva. Los que mandan en la iglesia son los padres, en la iglesia, en la familia. Son los padres, son los que mandan. Entonces, cuando un niño se le sube a la barba, o con 5, 6, 7 años, tú le dices: si haces esto, te voy a castigar, y al final no lo castigas, y al final lo dejas, al final ese niño va a hacer lo que le dé la gana, porque no hay ninguna autoridad. Y si ha empezado con 4 años, va a llegar a los 40 y va a seguir haciendo incluso más, porque ya va a ser con más mujer. Entonces, no tiene una autoridad, se lo niega. Claro. Entonces, en este sentido, yo creo que aquí ya llegaban, ellos de alguna forma se habían acostumbrado al padre, pero se saltaban por a tolera lo que el padre le decía, lo que el padre le enseñaba. Por eso tenían el corazón endurecido. Y además, y aquí voy a terminar, porque seguiremos la semana que viene, pero además, mirad lo que dice los versículos 27 al 30. Versículo 20 de capítulo 2. Versículo 27 al 30. ¿Del capítulo 1? Del capítulo 2. ¿Quién lo tiene? Del 27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto,
Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es tremendo, ¿eh? Fijaros que aquí dice versículo 29, dice: yo mandé a ofrecer el tabernáculo. Y fíjate lo que dice: y has honrado a tus hijos Más que a mí. me has cargado. ¿Eso qué es lo que es? Eso es idolatría. Has honrado a tus hijos más que a mí. Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Y cuando tú eres sacerdote, estás trabajando para mí. Has honrado a eso. Eso es. Estaban los hijos antes que Dios. Y cuando esa situación llega, y fijaros que de una forma el autor lo hace muy bien, porque fijaros que dice: engordándoos de lo principal de toda la ofrenda del pueblo de Israel. Es decir, hermano, Elí también comía de lo que ellos cogían. Elí participaba de la comida porque está hablando en él, o engordando, está no solamente los hijos, sino él también. En primera persona lo está diciendo, él también, sus hijos cogían la carne, la comida, él sabía que estaba haciendo mal, pero él no dejaba, él no decía: no, esto está mal, sino que también comía. No me extraña que tuviese sobrepeso. Sí, porque me diga que tenía, Amaro dice que estaba gordito, ¿no? Y se cayó de así. Entonces, engordados de lo. Él se metía ahí y estaba comiendo de lo que sus hijos también comían. Tremendo. Y no vamos a leerlo, pero si lo habéis leído en casa, ¿qué es lo que ocurrió con la familia? ¿Qué ocurrió con los hijos de Elí? Murieron. Se repite en 3 o 4 ocasiones, murieron ellos, murió Elí, amado de una forma tremenda. Estaba en la silla y cuando se enteró que los hijos habían muerto, se cayó y se desfregó. Una muerte tremenda, pero se murió. Y murió la nuera. Y después su hijo nació, su nieto nació, pero la nuera murió. Es decir, el juicio de Dios llegó. Lo que Dios le había dicho, Dios se tomó esto muy en serio, muy en serio. Estaba una familia de sacerdotes que estaban haciendo la guerra, que estaban haciendo pecar a su pueblo, no le estaban dando la gloria a él, estaban cometiendo todo tipo de pecado. El padre no solamente no actuó como padre, sino que tampoco actuó como sacerdote, y lo estaban permitiendo. Y Dios actuó. Dios siempre actúa, Dios siempre actúa, tarde o temprano actúa. Cuando el pecado sigue adelante y no se le para, llega un momento en que Dios siempre actúa. Algunas aplicaciones para nosotros. Cuidado con dejar que hombres malos estén de líderes en la iglesia. Cuidado con dejar que hombres malos estén de líderes en la iglesia. Y tengo que decir, hermanos y hermanas, que los hay. Que los hay. Hay hombres malos en el liderazgo, estoy hablando de nosotros, que de forma general hay hombres malos, hombres impíos, que son líderes también por diversas causas, son líderes en la iglesia. Cuidado con dejar que los hijos de los responsables de la iglesia ejerzan un liderazgo solamente porque son los hijos. Yo no estoy diciendo, oye, un hijo de un líder de una iglesia puede ser líder, claro. De hecho, hay muchos ejemplos de hijos que han ocupado el cargo, por ejemplo, de pastores que han ocupado, o de responsables de alabanza, o de maestros dominical, o de ministerios, o hijos de misioneros que son misioneros. O sea, eso es así, pero no es una condición sine qua non. Tú tienes que ver que esa persona es espiritual, que esa persona conoce al Señor, pero solamente por el hecho de que sea el hijo de, eso no significa que pueda ocupar un liderazgo en la iglesia. Cuidado también con eso. Dios no está dispuesto a ocupar nunca el segundo lugar, no lo olvidemos. Has honrado a tus hijos más que a mí. Dios nunca está dispuesto a ocupar el segundo lugar. Cuanto mayor es el liderazgo, mayor es la responsabilidad. Cuanto mayor es el liderazgo, mayor es la responsabilidad. Aquí.
Sí, sí, Lucifer. Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Que hay gente que le encanta, yo quiero ser predicador, yo quiero ser maestro. Muy bien, pero ten cuidado. Ten cuidado porque vamos a recibir mayor condenación si las cosas no se hacen bien. Cuidado. Y cuidado con envejecer siendo demasiado permisivo con los hijos. Una cosa que me he dado cuenta con el tiempo es que cuando tú eres más joven, tú a veces llevas a tus hijos boom, pero cuando pasan los años ya eres otro y puedes permitir cosas a tus hijos que antes no te hubieses permitido, y eso hay que tener cuidado. Y con los nietos, efectivamente, con los hijos y con los nietos, cosas que antes eran no, ahora es sí, y la cosa sigue siendo igual. Pero es verdad que cuando se es mayor se baja la guardia, se es más débil, no se tiene la misma, que el hombre cambia, la persona cambia, ¿no? Pero se pasa la mano. Y en el ministerio y en la obra de Dios hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con envejecer siendo demasiado permisivo con los hijos. Una cosa es la falta de los nietos, una cosa es la falta de energía física y otra cosa es la falta de energía moral, que son cosas diferentes. Que no quiere calentarte la cabeza y dice, anda, ¿sabes? Amén.